Hoy vamos a meternos de lleno en un documento que, la verdad, me ha parecido, bueno, una auténtica pasada. La verdad es que sí, Lo firma el director de una escuela de negocios, la EMBA, Escuela Iberoamericana de Visita Médica, y el título ya te pone sobre aviso, ¿no? totalmente. Takemusu Aiki y la visita médica armoniosa. Uf, el nombre ya te hace arquear una ceja. Aikido y visita médica. Suena, Exótico, como mínimo. sí, exótico. Exacto. De primeras piensas, a ver, ¿qué tiene que ver un arte marcial japonés, que va de defensa y armonía, con el mundo tan agresivo, a priori, de las ventas farmacéuticas? Claro, Pero esa es la gracia. El autor Alexander Persand Cole nos propone que esta filosofía puede literalmente darle la vuelta a cómo entendemos el conflicto. a todo. Al conflicto, a las objeciones, en cualquier campo profesional, yo diría. Totalmente. Porque él parte de una premisa que es demoledora. Dice que el mayor error en su sector y en muchísimos otros es ver la interacción con un cliente, en este caso un médico, Como una batalla. como una batalla que hay que ganar. Y para desmontar esto se apoya en la figura de Morihei Ueshiba, el fundador del Aikido, al que llamaban O-sensei. ¿Y la idea central de este O-sensei cuál es? Pues una que choca, vamos, frontalmente con la mentalidad de ganar a toda costa. Ueshiba decía que la verdadera victoria no es destruir al oponente, Sino armonizar. sino armonizar con su energía. Y el autor lo traduce a su mundo. El médico no es tu oponente, no es un rival, es, y esta metáfora me encanta, Tu compañero de danza. justo, tu compañero de danza. El objetivo no es imponer tus pasos, es encontrar un ritmo común. Es que es un cambio de perspectiva brutal. Dejar de pensar en combate y empezar a pensar en baile. O sea, el reto es ver cómo un no que te frena en seco se convierte en el primer paso de esa danza. Exacto. Y para eso el autor desglosa varios principios del Aikido que son oro puro, de verdad. Pues vamos a por el primero, que me parece la base de todo. El principio de no resistencia. El autor cita a Ueshiba, que decía algo como que chocar fuerza contra fuerza. Es ineficiente. Totalmente. Si te empujan y tú devuelves el empujón, se crea un bloqueo, un punto muerto. No vais a ningún lado. En Aikido, si te empujan, no te opones. Haces un giro, te mueves con esa energía y la usas para redirigir al otro. Usas su propia fuerza para desequilibrarlo. Y el texto lo lleva a un ejemplo muy práctico, el de la barrera del precio. Una situación que cualquiera que haya vendido algo ha vivido 1000 veces. Cuéntala, porque es muy gráfica. Pues mira, imagina un visitador médico, el autor dice en Bogotá o Ciudad de México, pero vamos. Podría ser en cualquier consulta de aquí a las 7 de la tarde. Exacto. Presenta un antibiótico fantástico de última generación y el médico le corta en seco. Mire, esto es demasiado caro para la gente de este barrio. Yo uso el genérico y me va bien. Uf, un muro. La respuesta instintiva, la del ego, es el choque de fuerzas. Es saltar con algo como ¿y no cree que la salud de sus pacientes merece la mejor opción? Que en el fondo es casi un insulto, es como decirle que no le importan. Claro. El autor la llama la respuesta de choque. Y es un desastre, es ofensiva, es paternalista y te cargas la relación en 30 segundos. Se acabó. Fin de la visita. En cambio, la respuesta a Aikido es un movimiento en dos tiempos. El primero es lo que llaman Aiki, la fusión. Fusionarse con el médico. Objeción. En lugar de chocar, te alineas. La respuesta sería: doctor, entiendo perfectamente su preocupación. Que la economía de sus pacientes sea una prioridad para usted dice muchísimo de su ética profesional. Boom. Es que es una genialidad. En una frase has pasado de ser un adversario a ser un aliado que le entiende. Y que valora su punto de vista. Ostras, es que le das la vuelta por completo. Ya no eres el vendedor pesado. Ya no hay empujón. Y como ya no hay resistencia, puedes hacer el segundo movimiento. Tenkan, la redirección. Usas esa preocupación compartida, la economía del paciente, como tu propio argumento. A ver, ¿cómo seguirías? Pues continuarías con algo como: y precisamente porque sé que le preocupa el gasto final del paciente, quería enseñarle este estudio de coste-efectividad. Demuestra que, aunque el desembolso inicial es mayor, nuestro fármaco evita recaídas y a la larga ahorra futuras visitas y tratamientos. Es brillante. No has luchado contra la objeción del precio, la has abrazado. Le has dado la razón al médico en lo importante y has usado eso mismo para demostrarle que tu propuesta es la mejor solución a su problema. Has convertido su fuerza en tu argumento. Es la pura esencia de la no resistencia. Suena genial, de verdad. Pero, y aquí voy a hacer de abogado del diablo, ¿eh?
Dispara. ¿No hay un riesgo de que esto suene a técnica de manual? A que el médico que está harto de ver visitadores piense, vale, este me está aplicando el truquito número 4. Es una pregunta excelente y es la clave de todo. El autor insiste mucho en que esto no puede ser una técnica impostada, es un cambio de mentalidad. Tiene que ser genuino. Genuino, exacto. Si no sientes un respeto real por la preocupación del médico, si no empatizas de verdad con él, se va a notar la falsedad, a kilómetros. Tienes que creer que su objeción es legítima. Si no, sí, eres un manipulador con un guión. Y eso siempre sale mal. Siempre. Entendido. No es un truco, es una filosofía. Vale, esto es para una objeción clara, como el precio. Pero, ¿y si el muro no son palabras sino el propio ambiente? Llegas y la tensión se corta con un cuchillo. Exacto. El médico no te dice nada, pero su cara es un poema. Ahí es donde entra el segundo concepto, que es todavía más sutil. Takemusu Aiki. La traducción es algo así como creatividad marcial espontánea. La capacidad de improvisar basándote en la empatía, ¿no? Justo, es leer el ki, que podríamos decir que es la energía del ambiente, el estado de ánimo de la persona. Y el autor lo ilustra con el ejemplo del médico irritado. Me lo imagino perfectamente. 5 de la tarde, la sala de espera a reventar, el médico con 1 hora de retraso, agotado, con mala cara, y llegas tú. El error de manual, el del que va con su guión, es intentar soltar la presentación, sacar el iPad y empezar. Doctor, solo 1 minuto para. El autor lo llama directamente suicidio comercial. Claro, porque no estás leyendo la situación, estás imponiendo tu necesidad sobre la suya, que en ese momento es que todo el mundo desaparezca. Justo. El practicante de Takemusu Aiki lee ese ki de estrés y entiende que el objetivo de la visita ha cambiado. Ya no es vender. El objetivo es sobrevivir. Y generar un impacto positivo, si se puede. La acción correcta, la que nace del momento, es no insistir. Es decir, algo como, doctor, veo que lleva un día de locos, ni se me ocurre robarle un segundo. Solo pasaba a dejarle estas muestras. Mucho ánimo con la tarde. Y te vas. Es que es de una inteligencia emocional brutal. Darte cuenta de que la mayor victoria en ese momento es no hacer nada. O casi nada. Simplemente ser un alivio en medio del caos, no una carga más. Y el autor subraya que esa no visita, ese gesto, puede construir una relación de confianza mucho más fuerte que la mejor presentación del mundo. Porque no le has tratado como un objetivo, sino como a una persona. Has generado la técnica perfecta para ese momento, y era no hacer ninguna técnica. Me recuerda a una reunión que tuve. La otra persona llegó tardísimo y súper agobiada. Mi instinto era seguir con la agenda, pero en su lugar le dije, oye, esto puede esperar. ¿Necesitas algo? ¿Y qué pasó? Pues que no hablamos de trabajo, pero la relación profesional cambió para mejor a partir de ese día. Es exactamente esto. Es que es universal. Pero claro, todo esto se estrella contra un muro si no dominamos el mayor obstáculo de todos. Que casi siempre es interno. Nuestro propio ego. Ah, el famoso ego. Aquí entra el tercer principio, el de Masakatsu Agatsu. Si no recuerdo mal, la traducción era «La verdadera victoria es la victoria sobre uno mismo». Esa misma. Suena muy filosófico, pero el autor lo ancla en una de las situaciones más difíciles de gestionar en lo profesional. Que es cuando te atacan directamente, cuando critican tu trabajo, tu producto, y el instinto te grita que saltes a defender tu honor. Exactamente. El ejemplo es el del líder de opinión difícil, un pez gordo, un especialista influyente que, delante de otros médicos, critica duramente tu producto basándose en datos antiguos. Uf, qué situación. Te están dejando en evidencia públicamente. El cuerpo te pide interrumpirle y corregirle ahí mismo. Es el impulso del ego herido, pero aplicar el agatsu, la victoria sobre ti mismo, es entender el ajedrez a largo plazo. Si humillas a ese experto en público, aunque tengas razón, lo has perdido para siempre. Has ganado la discusión, pero has perdido al cliente. ¿Y la guerra? ¿Se convertirá en tu enemigo? Entonces, ¿cuál es la jugada? ¿Callarte y aguantar? No. Es controlar ese primer impulso. El primer paso es interno. Respiras y calculas. Tu objetivo no es ganar la discusión, es ganar al aliado. Así que la respuesta es pura estrategia. Primero, valida su estatus. Doctor, es un punto de vista muy interesante el que plantea. No le dices que está equivocado, le das su sitio. Le reconoces la autoridad y una vez has calmado las aguas, abres la puerta a la colaboración.
Continúas. Precisamente sobre ese punto ha surgido evidencia muy reciente. Me encantaría, si su agenda lo permite, acercarle el artículo para que lo analicemos juntos. Su opinión como experto sería increíblemente valiosa. Es una genialidad. Has convertido un ataque público en una futura reunión privada de alto nivel, y en lugar de herir su ego, se lo has alimentado de forma sana. Es darle la vuelta a la tortilla de una forma magistral. Pero fíjate en lo difícil que es. Requiere una disciplina mental enorme. Por eso, Ueshiba lo llamaba la verdadera victoria. La batalla no era contra el experto, era contra tu propio impulso de reaccionar. Vale, me queda claro el control interno. Y todo esto se materializa en la última técnica que describe el autor, que es quizá la más práctica y visual, el Tenkan. Sí, el movimiento de Fiyo. El autor lo explica con una metáfora fantástica. La mayoría de las discusiones ocurren frente a frente, como dos boxeadores. Conflicto puro. El Tenkan es el movimiento de girar para ponerte a su lado, hombro con hombro, y mirar juntos en la misma dirección. Pases del conflicto a la colaboración con un solo movimiento. Y lo ilustra con el problema más viejo del mundo, la lealtad a la competencia. La frase mítica de «Llevo 10 años usando el producto X y me va de maravilla. ¿Para qué voy a cambiar?» Un muro que parece infranqueable. La reacción típica es empezar a atacar al otro producto. Volver al frente a frente, a la batalla de datos. Y eso genera más resistencia, porque estás invalidando una decisión que esa persona lleva tomando una década. El visitador que aplica el Tenkan hace justo lo contrario. Primero, se pone a su lado y valida su decisión. La respuesta sería: «Lo entiendo perfectamente, doctor. El producto X es un fármaco excelente. Es lógico que no quiera arriesgarse a cambiar algo que funciona». Con eso ya has desactivado la bomba. Ya no eres una amenaza. Le has dicho: «Te entiendo y te respeto». Ya estáis hombro con hombro. Y una vez estáis mirando en la misma dirección, viene el paso 2, guiar su mirada hacia un punto nuevo. No le pides un cambio radical, le propones un pequeño experimento. A ver. Le dices: sin embargo, estoy segura de que tiene ese 10% de pacientes que no responden como a usted le gustaría. Es justo ahí, en ese nicho donde mi producto ofrece una ventaja. No le pido que cambie, le propongo que me pruebe solo en esos casos difíciles. Es que es letalmente efectivo, como dice el autor. La petición ha pasado de ser cambie todo lo que lleva haciendo 10 años a una prueba controlada y segura en un área donde él mismo sabe que tiene margen de mejora. Has convertido el muro en una pequeña puerta. Una entrada suave y armoniosa. No has forzado nada, has fluido con su realidad. En definitiva, y por ir resumiendo, el mensaje final de Alexander Parson Cole es que el modelo del vendedor tiburón, el agresivo, está obsoleto. Totalmente. En un mundo con un exceso de información, los que tienen éxito no son los que más gritan, sino los que saben escuchar y se convierten en aliados, los que armonizan. Y lo cierra con la metáfora que, para mí, resume toda esta filosofía. Le dice a los profesionales: sean agua. El agua, cuando se encuentra con una roca, una objeción, un cliente difícil, no choca contra ella. Simplemente la rodea. Se trata de ser flexible, fluido y profundamente estratégico. La roca sigue ahí, pero el agua ya ha llegado a su destino. Es una perspectiva que te cambia el chip, desde luego, y nos deja con una reflexión final que va mucho más allá de la visita médica. Y la pregunta que nos lanza para que nos la llevemos a casa es: ¿en qué áreas de nuestra vida estamos insistiendo en chocar fuerza contra fuerza? ¿Cuándo fue la última vez que el hecho de ganar una discusión nos costó una relación o una oportunidad importante? Y sobre todo, ¿cómo podríamos haber aplicado un pequeño giro, un Tenkan, para pasar de estar enfrentados a acabar simplemente mirando juntos en la misma dirección?